Lo del miedo. Para ustedes, ¿qué es el miedo? A ver, A mi papito que se asomó al espejo y le apareció un fantasma. cuéntale bien, ¿qué te da miedo a ti? ¿Para ti qué es el miedo, Juan José? A ver, no, párate y háblale a la profesora. Ya. No le frena. Clarito, despacio. Como me mataron a mi papito que se asomó al espejo y le apareció un fantasma. Y se murió. ¿Tu papá se murió? Mi papito. Tu abuelito. Bueno, ¿quién más quiere decir? A ver, escuchemos ahorita. Eso, alzamos la mano para poder hablar. A ver, Cristian, cuenta tú. A mí me da miedo de la perra de mi tío. Le da miedo de la perra de tu tío. ¿Y por qué te da miedo? Me persigue en la media. ¿Te persigue en la media? Ah, bueno. Bueno, ahora Karen Dayana, cuéntale tú que habías alzado la mano. Que me salga una culebra. Muy bien. A ver, a Caritas, ¿qué te da miedo? A mí me da miedo que se me aparezca una bruja. ¿Qué más? ¿Qué más es el miedo? A ver, a Yoba. A mí me da miedo que pegue un fantasma. Le da miedo de un fantasma. A Ramiro. A mí me da miedo que mi abuela me muera. Que le da miedo que su abuelo se le muera. Bueno, a Samuel. Diga pues. Que lo pique una mariposa. A Santiago. Una sirviente se me aparece. Ahora le van a contar a Sandra que están dibujando. Santiago, cuéntale tú que estás dibujando. Duro, cuéntale tú. Dile que es el dibujo. Estoy dibujando y haciendo una sirviente. Qué linda, está hermosa. Por aquí. A ver, Carolina. ¿Cuánto son? Estoy dibujando el cuento. Estás dibujando un cuento. Cuéntame el cuento de qué se trata. Cuéntale tú. Que estás dibujando duro. Aquí está la niña que le teme a la lluvia, a los gatos, a los pájaros, el juego. Una niña que le tiene miedo a los gatos, a los perros, ¿y a qué más? A los pájaros. Y a los pájaros. ¿Y por qué miedo a los pájaros, Juan José? ¿Por qué le tendrías miedo a los pájaros? Porque pican. Cuéntale cómo se llamaba el cuento. El miedo. ¿Quién me cuenta de qué trataba la historia? Yo, ¿de cuál fue? El que acabó de leerle la profe. La profe le leyó una historia. Que tenemos miedo. Del miedo. Del miedo. Y que estaba en la cama y que Lo volvemos a leer. Oiga, lo volvemos a Lo leer. volvemos a leer. Vamos a volverlo a leer. ¿Cómo se llamaba el cuento? Eso es un fantasma. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el cuento? El país. ¿Qué es eso, amor? Un fantasma. Un fantasma. Ah, que un fantasma de muchos colores. Calladitos y cruzando los bracitos. Dejemos lo que estamos haciendo y vamos a volver a escuchar. ¡Qué pesar! Una hora leyendo y no se acuerdan. El cuento se llama El país de tus miedos. ¿Cómo se llama el cuento? El país de los miedos. Había una vez una niña que se llamaba Julia. Julia tenía miedo de muchas cosas. Tenía miedo en la oscuridad. Tenía miedo de quedarse sola. Tenía miedo cuando veía mucha gente. Tenía miedo de los perros. Tenía miedo de los gatos, de los pájaros, de los desconocidos.
tenía miedo al agua de la piscina y de la playa. Tenía miedo del fuego, de los truenos, de las tormentas. Tenía miedo de los monstruos de los cuentos. Tenía miedo de ponerse enferma. Tenía miedo de que su mamá se enfermara. Tenía miedo de ir al colegio. O de caerse o hacerse daño jugando. Tenía tanto miedo que nunca salía de la casa para no caerse, para no enfermar, para no encontrarse con algún perro o persona desconocida. Pasaban los días y Julia miraba por la ventana, veía jugar a los niños y niñas, veía cómo corrían y se divertían. Su mamá le decía, ¿por qué no vas a jugar con ellos? Pero Julia se sentía muy triste porque tenía miedo y no quería salir de la casa. Llegaba la noche y Julia temblaba de miedo en su cama. Todo estaba muy oscuro y no se oía nada. Le daba miedo el silencio y la oscuridad de la noche. Así que se levantaba y sin hacer ruido se metía en la cama de sus papás. Chao, Estefanía.